en la presentación particularmente de mi colega Ginés, se establece la importancia de llevar a cabo la inversión o de dedicar recursos en inversión pública considerando el tema de reducción de riesgos. Sin embargo, a veces para los ministerios de Finanzas o de Hacienda es difícil el poder llevar a cabo, y miren que yo soy del Ministerio de Finanzas, es difícil llevar a cabo un convencimiento que efectivamente nos ponga en la mente el efectivamente dedicar recursos en la materia de prevención y que nos haga o llevar a cabo un costo verdaderamente evitado. En ese contexto, lo que definimos en México fue llevar a cabo ante una implementación de la inversión pública en un caso concreto que les voy a presentar, complementarlo con un estudio de costos evitados o de costo-beneficio para ver que efectivamente en un caso real hubo un impacto de ahorro. Ya lo mencionaba Ginés, el famoso 4:1, decías tú 1:4. Nosotros somos un poco más puntuales y tenemos un 3.68, pero bueno, el 4 creo que es muy conservador, o ese es ya lo vemos en un caso práctico, pero bueno, sin más preámbulo. La idea es básicamente tratar de medir las inversiones o los costos evitados en un par de eventos comparables en una misma región, una vez que a priori tuvimos un evento de un desastre o de un evento natural, y luego hacemos una serie de inversiones públicas orientadas con un buen enfoque en reducción de riesgos y posteriormente ver qué pasó con un evento. Esto podría ser un caso de libro bastante padre, pero afortunadamente, quizás desafortunadamente para la gente que vivió en Tabasco, se presentó un evento con las mismas condiciones y nos permitió llevar a cabo este caso. Puntualmente, nada más los pongo en contexto, tenemos a la República Mexicana, a México, en el cual tenemos una región, una localidad llamada Tabasco, que se compone de todas estas localidades. Sin embargo, tiene la fortuna para muchos, o más desfortuna que fortuna, de estar rodeada por una serie de ríos. Pero además tiene una composición orográfica que es, inclusive su altitud es ligeramente por debajo del nivel del mar. Entonces prácticamente es una región susceptible o altamente susceptible de ser inundada, porque además de ser una región rodeada de ríos, acá tenemos el Golfo de México, además tiene una susceptibilidad de inundación demasiado importante. En ese tenor, bueno, perdón, estas son cifras históricas o orográficas que les acabo de mencionar. En ese tenor, en el año, a consecuencia de la ocurrencia de un fenómeno muy fuerte de inundaciones en Tabasco en el año 2007, a finales, fue en octubre, hacia diciembre se plantea en el contexto del gobierno federal llevar a cabo la propuesta de lo que se denominó el Plan Hídrico Tabasco, bueno aquí no se ve, Plan Hídrico Integral Tabasco, que esencialmente tenía como objetivo tratar de hacer un planteamiento con una buena coordinación interinstitucional, como ya se ha mencionado, por una parte académicos especializados en materia de ingeniería hidráulica, por otra parte los ministerios del ambiente, ministerios de infraestructura y bueno, por supuesto no puedo omitirlo, el Ministerio de Hacienda, ¿no?, que era quien iba a poner la plata. Se diseñó todo un programa que básicamente tenía como objetivo disminuir al máximo las condiciones de riesgo que tenía esa región, que era inminente, que si bien es cierto en 2007 tuvo un impacto muy fuerte, prácticamente de manera anual se venía inundando, quizás en un menor grado, pero en 2007 fue un poco el parteaguas. A raíz de eso se plantea este proyecto y se define hacer una gran inversión económica en obras orientadas específicamente a la reducción del riesgo. Detrás de todo esto que les estoy platicando en estos menos de 10 minutos, hay una referencia específica de todos unos análisis técnicos y de riesgo que permitieron definir cuáles eran las obras que había que llevar a cabo: encauzamiento, construcciones de bordos, muros, obras de contención, etcétera. Al final del día, toda esta inversión, cuando nosotros definimos llevar a cabo esto que les decía de llevar a cabo la cuantificación de un evento real, nos encontramos en el 2012 cuando definimos hacer este estudio, que hay una mancha por aquí que se ve más clara o azul, que básicamente lo que abarca es la zona de impacto de la inundación en el 2007. Y en el 2010 se presenta un evento que, si se dan cuenta, guardando sus dimensiones, tenía condiciones muy similares. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un caso de una región específica donde se inunda, donde un evento físico
tiene unas condiciones muy similares en el 2007 y en el 2010, y tenemos en medio durante 2008 y 2009 una inversión muy fuerte en obras de protección a la población, es decir, inversión orientada con un enfoque de reducción de riesgos. A partir de eso, hacemos un estudio comparativo de qué fue lo que pasó en el antes y el después. 2007, pues en grandes números, el número de municipios afectados se vio reducido de manera significativa, localidades. Algo muy importante para nosotros es la parte agrícola, pasó al menos la afectación a la tercera parte. La parte de las viviendas afectadas y en general los daños estimados en pérdidas, si se dan cuenta que hay un 36,000 millones de pesos mexicanos, 7,000, esto es alrededor de 2,300 millones de dólares, 2 billones de dólares, ¿verdad? 2,300 millones de dólares son como 2 billones. Si hacemos el comparativo lineal, entonces aquí resulta que es como 5 veces más. Sin embargo, aquí hace falta considerar que hay detrás de toda la parte de inversión en las obras que les presentaba. Estoy hablando de alrededor de otros 1,200 millones de pesos. Entonces, ahora sí, si decimos, a ver, yo tuve este impacto en el 2007, decidí invertir alrededor de 1,200 millones, un billón de dólares. ¿Qué pasó en el 2007? Bueno, el impacto medido en términos económicos fue de 7,300, más otros 1,000 son los 8,000, es de aquí de donde sale básicamente la relación del 3.x, ¿no? Dejémoslo en 4, básicamente. En términos generales, el impacto o el ahorro, el costo evitado que se presentó en esta medición fue alrededor de 30,000 millones de dólares, es decir, una cantidad considerable que en términos macro representó alrededor del 7% del Producto Interno Bruto de esa localidad, o sea, un número impactante en términos generales. Más allá de evitar todo el impacto social, a la parte agrícola, etcétera, o sea, en términos económicos también tuvo un impacto considerable, ¿no? Finalmente, y de manera concreta, les presento, pero en esta gráfica teníamos la división, en el estudio tenemos todo el estudio contempla todo el desarrollo separado para el impacto a cada uno de los sectores, tanto productivos como de infraestructura, y una cifra que resulta interesante y por supuesto bastante favorable, es que hay una reducción importante en el sector primario, que era algo fundamental para la activación, ya se decía en la mesa anterior y algunos de mis colegas lo han mencionado. Si bien es cierto, la inversión en reducción de riesgos tiene por un lado el enfoque a un menor impacto económico, también tiene por otro lado la parte de la recuperación social. Y en ese sentido, si nos concentramos en el efecto que tiene el sector primario, las actividades productivas resultan fundamentales para la reactivación económica. Entonces, una gran parte del ahorro o del costo evitado se concentró en el sector primario, y si se dan cuenta en el tema de la infraestructura, realmente sí es relevante, sin embargo no fue completamente. Es decir, pasa a un efecto secundario el generar obras de protección, específicamente para la población, y se concentran los efectos más en el sector primario. Como conclusiones les diría que esta parte, este 3 aquí lo modifiqué, perdón, aquí lo que referimos es que los beneficios de la inversión es que se evitaron costos 3 veces menores, o sea, solamente en términos de costos evitados. El 4 que yo les decía ya es incorporando la inversión que haces propiamente en la inversión pública, ¿no? Pero como costos evitados nada más. Lo del 7% que les decía de Tabasco, resaltaba yo ya el tema de que un sector muy favorecido con la inversión de este tipo de obras fue el sector primario, y al final del día, nuevamente el tema del sector primario fue muy favorecido. Pues bueno, yo creo que en términos generales algo que dejaría de manera relevante en este caso, y si lo presenté de manera muy rápido, la idea, y lo había comentado con mis colegas, es hacer esta perfecta separación, ¿no? De tener, es bien cierto, dejemos este tema de que hay que invertirle la reducción, veámoslo de manera tangible, hagamos un análisis de riesgo para definir qué tipo de inversión hacemos, pero creemos que una herramienta como esta, el poder hacer tangible cuál es el efecto positivo, te permite motivar o generar una mayor sensibilidad en los tomadores de decisiones para efectivamente llevar a cabo una mayor dedicación de recursos para la inversión en una gran cantidad de obras o acciones orientadas a la reducción de riesgos. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Salvador. Muy interesante la presentación. Son las 6:05, pues abrimos la sección de pregunta y respuesta, pero
invitamos solo un par de preguntas. Si ¿Cómo hacer? ¿No? O sea, nos quedamos en lo que ya estamos haciendo, que más o menos es fiable, es casi seguro, o cómo proyectamos, porque al final estamos hablando de gastarnos muchos más, podría ser muchos más millones, ¿no? Levantar un muro de protección de 2 metros, o de 10 o de 20, ¿no? Dependiendo de los escenarios de cambio climático, como digo, a nivel local es tremendamente incierto, ¿no? Entonces, ¿qué ideas manejan respecto a esto? Una pregunta también, ¿sí? Cuando presentaron el caso de México, es interesante que por fin se pueda hacer un análisis sobre eso, poner números a estas cifras que siempre manejamos de por cada dólar principal de cuánto nos ahorramos, y estas cifras liberadas de 2.6. La pregunta es, ¿eso es un análisis que se hace solamente para un evento? Es decir, la comparación entre dos eventos. Las obras que se han construido se han hecho con un periodo de retorno, digamos, de no sé cuántos años, y en este caso, por ejemplo, si el mismo fenómeno se repitiese, obviamente se estaría ahorrando la misma cantidad si es que no ocurre, como se espera, un impacto sobre los activos nacionales. Entiendo que entonces en este caso se aumentaría el ratio de beneficio de los próximos días. recibimos una... ok, ya. Entonces, respondamos. Por favor, Salvador, ¿podrías? Y luego Francisco para el tema de cambio climático. Yo voy a concentrar en dos temas, un comentario sobre lo de Tabasco, pero primero atendiendo el tema sobre
varias veces nos han preguntado en el caso de México qué pasa con la incorporación, y aquí está mi amigo Alberto del Perú, que también es una inquietud bastante valiosa que ha externado, de la incorporación de la variable de cambio climático en el tema del análisis de riesgo. Sin embargo, la experiencia de México nos dicta que aún no teniendo una definición, bueno, el análisis de riesgo que en México se hace ya tiene un enfoque probabilista para